Muy bien, pues en esta sesión 14 vamos a ver un concepto nuevo, entre comillas, que son los extremos de funciones de dos variables. Primero, consideremos la función continua f de dos variables definida en una región acotada cerrada, pues R. Los valores f evaluado en a, b y f evaluado en c, d, tales que la función evaluada en a, b menor o igual a la función de x, y menor o igual a la función evaluada en c, d, donde a, b y c y d están en esta región R. Para todo punto x, y en R se le conoce como el mínimo y máximo de f en la región R, como les voy a mostrar en la siguiente figura. Y hay que recordar que una región en el plano es cerrada si contiene todos sus puntos frontera. Ok, bien. Entonces, el teorema del valor extremo se refiere a una región en el plano que es cerrada y acotada. A una región en el plano se llama acotada si es una subregión de un disco cerrado en el plano. Bien, esto es a lo que me refiero con acotado. Es decir, aquí se tiene, por ejemplo, ustedes aquí tienen un plano, una superficie, perdón. Aquí está la región acotada, ¿sí? Está cerrada, R. Bien, entonces, vean que aquí, en este caso, se tiene un mínimo, es decir, el valor menor. Y aquí, este punto sería el valor máximo. No se puede tener un valor máximo, ¿no? Con respecto a esta superficie, ¿sí? Que recordar un poquito en cálculo diferencial integral que también se ve esa parte, solamente que obviamente se ve en dos dimensiones. Aquí lo estamos viendo ya en tres dimensiones. Entonces, esto nos lleva al teorema 15. ¿Qué dice este teorema número 15? Sea f una función continua de dos variables x y y definida en una región acotada cerrada R en el plano XY. Bien, primero, va a existir por lo menos un punto, al menos un punto en R en el que f toma un valor mínimo y existe por lo menos un punto en R en el que f toma un valor máximo. Esto es lo que nos dice este teorema número 15. Eh, entonces, a un mínimo también se le llama un mínimo absoluto y a un máximo también se le llama un máximo absoluto. Y también, como en el cálculo de una variable, se hace una distinción entre extremos absolutos y extremos relativos. Entonces, sea f una función definida en una región R que contiene un cierto punto x sub 0, y sub 0, bien, la función f tiene un mínimo relativo en este punto, x sub 0, y sub 0, si f de x, y es mayor o igual que la función evaluada en este punto x sub 0, y sub 0 para todo punto x sub y, x, y, perdón, en un disco abierto que contiene a este punto, ¿no? X sub 0, y sub 0. Bien, la función f tiene un máximo relativo en un punto x sub 0, y sub 0 si f de x, y es menor o igual a la función evaluada en x sub 0, y sub 0 para todo punto x, y en un disco abierto que contiene al punto x sub 0, y sub 0. Decir que f tiene un máximo relativo en un cierto punto x sub 0, y sub 0 significa que el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 es por lo menos tan alto como todos los puntos cercanos en la gráfica de z es igual a f de x, y. Y de manera similar, tiene un mínimo relativo en un cierto punto x sub 0, y sub 0 si x sub 0, y sub 0, z sub 0 es por lo menos tan bajo como todos los puntos cercanos en la gráfica. Esto lo vamos a ver en la siguiente figura. Para localizar los extremos relativos de f, se pueden investigar los puntos en los que el gradiente de f es 0 o los puntos en los cuales una de las derivadas parciales no exista.
de tal forma que estos se le conoce como puntos críticos de F. Vean esta gráfica, dice medio borrosona, pero pues es que sí es la original. Pero creo que sí se alcanza a percibir. Noten que en este punto, por ejemplo, este es el máximo, ¿sí? No hay punto máximo, es decir, es el punto más alto de todo este plano, este es el punto más alto. Ahora bien, aquí, por ejemplo, se tiene un punto alto, pero no es tan alto como este. Y así como se tienen puntos altos, también se tienen puntos bajos. Aquí se alcanza a ver más o menos un punto bastante más bajo, ¿sí? Y aquí, y aquí, y aquí. Entonces, por eso se refiere a que se pueden tener máximos relativos, mínimos relativos, ¿sí? De la función. Ahora bien, yo puedo definir mis puntos críticos. ¿Cómo defino estos puntos críticos? Bien, sea f definida en una región abierta R que contiene un cierto punto x sub 0, y sub 0, este punto, x sub 0, y sub 0, es un punto crítico de f si se satisface una de las condiciones siguientes. La primera sería que la parcial de la función evaluada en x sub 0, y sub 0 con respecto a x sea igual a 0 y que la parcial de la función evaluada en x sub 0, y sub 0 con respecto a y sea igual a 0 o la condición número 2, que la parcial de x evaluada en x sub 0, y sub 0 con respecto a x o que la parcial evaluada del punto x sub 0, y sub 0 con respecto a y no existan. Son alguna de las dos condiciones, ¿sí? Si se cumplen algunas de estas condiciones, entonces yo tengo un punto crítico. Recordar del teorema 11 que si f es diferenciable y que el gradiente de la función evaluada en x sub 0, y sub 0 es igual a la parcial con respecto a x evaluada en x sub 0, y sub 0 y más la parcial de la función con respecto a y evaluada en x sub 0, y sub 0 j, bueno, pues entonces esto es 0, ¿sí? Toda derivada direccional en x sub 0, y sub 0, pues debe ser 0. ¿Y esto qué implica? Bueno, implica que la función va a tener un plano tangente horizontal al punto x sub 0, y sub 0, como veremos en la siguiente figura, y al parecer tal punto es una localización probable para un extremo, perdón, relativo. Y esto pues es confirmado justamente por el teorema 16. Bien, ahorita veremos el teorema 16. Primero vean esto. Tengo aquí un máximo relativo. ¿Qué significa? Que aquí tengo mi superficie y noten que aquí tengo este plano, ¿sí? En este punto. Bien, un mínimo relativo sería, tengo esta superficie y aquí tengo este plano, ¿sí? Bien, el teorema 16, ¿qué dice? Si f tiene un extremo relativo en el punto x sub 0, y sub 0 en una región abierta R, entonces x sub 0, y sub 0 va a ser un punto crítico de f. Veamos un ejemplo para que quede más claro esto. Creo que con este ejemplo les va a quedar muchísimo más claro lo que les he estado diciendo. Bien, pero hallar los extremos relativos de f de xy, que es igual a 2x cuadrada más y cuadrada más 8x menos 6y más 20. Perfecto. Bien. Obviamente, pues, obvio, hay que comenzar primero hallando los puntos críticos de f. ¿Cómo? Bien. La parcial de la función, con respecto a x es igual a 4x más 8. Y la derivada parcial con respecto a y es igual a 2y menos 6. Bien, como estas derivadas están definidas para todo x y y, los únicos puntos críticos van a ser aquellos en los cuales pues, las derivadas parciales de primer orden pues son 0. Entonces, ¿qué sería? Pues igualar a 0 lo que acabo de obtener.
Entonces, para localizar esos puntos, hago que la derivada parcial de la función con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y las igual a 0 y resuelvo las ecuaciones correspondientes. De tal forma que tendría 4x más 8 es igual a 0 y 2y menos 6 es igual a 0. Yo 4x más 8 es igual a 0, paso el 8 del lado derecho y me queda 4x es igual a menos 8. Y despejo x y me queda x es igual a menos 8 sobre 4. Y eso es que el resultado final es x es igual a menos 2. Con respecto a y, 2y menos 6 es igual a 0. El menos 6 lo paso al lado derecho de la igualdad, pasa como positivo, entonces me queda 2y es igual a 6. Despejo y me queda y es igual a 6 sobre 2, que a final de cuentas el resultado es 3. Y entonces ya obtengo el punto crítico correspondiente, menos 2,3. Ahora bien, si completo cuadrados de la función original, puedo concluir que para todo xy distinto a menos 2,3, tengo lo siguiente, que f de x, y es igual a 2 que multiplica x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más 3 es estrictamente mayor que 3. Y por lo tanto, un mínimo relativo de f se encuentra en menos 2,3. El valor del mínimo relativo es f evaluado en menos 2,3, pues es igual a 3, como se muestra en la siguiente figura. Noten que aquí tengo mi superficie, que es esta, y vean que aquí, cuando x vale menos 2, cuando y vale 3, el valor de z es 3 y ese es el valor mínimo. Entonces, este ejemplo 1 muestra un mínimo relativo que se presenta en un tipo de punto crítico. El tipo en el cual ambos, es decir, la parcial de x de la función y la parcial de y la parcial con respecto a x de la función y la parcial con respecto a y de la función son 0. Y veamos ahora, en el siguiente ejemplo, les voy a mostrar un máximo relativo asociado al otro tipo de punto crítico, es decir, en el cual la parcial de la función con respecto a x o la parcial de la función con respecto a y no existe. Muy bien, entonces, es determinar los extremos relativos de la función de x, y, que es igual a 1 menos x cuadrada más y cuadrada, todo esto elevado a la 1/3. Bien, nuevamente lo primero que tengo que hacer es obtener las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Con respecto a x, la parcial es menos 2x sobre 3 por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 2/3. La parcial con respecto a y es igual a menos 2y sobre 3 que multiplica a x cuadrada más y cuadrada elevado a 2/3. De tal forma que que estas derivadas parciales van a existir para todo punto en el plano xy, con excepción, como se pueden imaginar, del punto 0,0. Bueno, entonces, como las derivadas parciales no pueden ser ambas 0 a menos de que x y y sean 0, se saca como conclusión que 0,0 pues es el único punto crítico. Y en la siguiente figura que se puede observar que la función evaluada en el punto 0,0 pues es 1. Para cualquier otro valor de x, y, es claro que f de x, y es igual a 1 menos x cuadrada más y cuadrada, todo esto elevado a la 1/3, pues va a ser estrictamente menor que 1. Y entonces, por lo tanto, yo puedo concluir que f tiene un máximo relativo en 0,0. Es decir, vean, esta es mi superficie y mi máximo va a ser cuando yo esté en x0, en y0, el valor de f de x va a ser igual a 1, es decir, el valor de z es igual a 1. Y como pueden darse cuenta, insisto, gráficamente se puede ver que sí, es el
punto máximo que se puede obtener. Sin embargo, obviamente hay que hacer una anotación. ¿Por qué? Porque en este ejemplo 2, la parcial de la función con respecto a x es 0 para todo punto distinto de 0,0 en el eje y. Sin embargo, la parcial de la función con respecto a y no es 0. Estos no son puntos críticos. Entonces, hay que recordar que una de las derivadas parciales debe no existir o las dos deben de ser 0 para obtener un punto crítico. Y es justamente lo que acabamos de tener aquí. Entonces, en estos dos ejemplos se pudieron ver ambos casos, es decir, cuando ambas son ceros o cuando alguna de las dos no existe. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo? Si se entendió o no se entendió, coméntenme. ¿Se quedaron pasmados? ¿Alguien? ¿Algo? Todo bien, maestro. Ok, bueno. Pues entonces, si no hay dudas, vamos a dejarlo hasta acá. Bueno, ya saben que en un rato más pueden encontrar ya la presentación en Eminus. Y pues espero que en el transcurso de hoy quede también ya el video para que ustedes lo puedan consultar en el canal de YouTube. Y pues bueno, tengan una bonita tarde, cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego, profe. Hasta luego, gracias. Nos vemos, bonita tarde, cuídense mucho.